Buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Para mí es un privilegio poder estar aquí en esta mañana y primeramente le doy las gracias a Dios por la oportunidad de ser su hijo y, y poder haber sido llamado a servirle a tiempo completo en su obra. Estamos viviendo un tiempo bien extraño en nuestras vidas junto con mi familia, mi esposa Omaira. La verdad que sí, ella me flechó completamente, pastor, usted tiene razón. Y desde que la conocí, ella ha sido una bendición para mi vida. Y bueno, el Señor nos ha dado una hermosa familia y el Señor está haciendo cosas grandes con nosotros porque Él es un Dios grande, no porque nosotros lo merezcamos ni porque seamos buenos, sino porque Él es bueno. Y Él nos ha tenido en cuenta, Él ha mirado nuestra bajeza y hoy podemos decir que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Vamos a compartir la palabra del Señor en esta mañana y me gustaría que me acompañen en primer lugar a Génesis capítulo 3 y vamos a comenzar desde allí estudiando el tema que es el Evangelio. Cuando el pastor se acercó y me preguntó, me dijo, hermano, ¿quisieras compartir la palabra? Háblanos de misiones. Y yo decía, bueno, hay tanto para hablar de misiones, porque cuando hablamos de misiones, hablamos de que el Señor nos llama, hablamos de que la iglesia envía, hablamos de que el misionero tiene que tener un llamado a la obra, a la iglesia, a la obra misionera, a alcanzar al perdido. Hablamos de que esta persona tiene que capacitarse para salir a la obra misionera y la iglesia tiene una parte fundamental en la vida de ese misionero y hay tantos aspectos de la obra misionera que pudiéramos mencionar, pero a mí me gustaría centrarnos en una sola cosa que creo que es la más relevante porque es la que nos mueve, es la que nos salva y es la que compartimos, que es el Evangelio. Así que vamos a empezar hablando un poquito acerca de esto. Quizás ustedes ya conocen lo que significa la palabra Evangelio, ¿no? Viene de una palabra en el original que sería evangelion, que significa buenas noticias o buenas nuevas. La palabra eu significa bueno, la palabra angelo significa proclamar. Y sabemos esto, lo conocemos porque hemos estudiado la palabra de Dios, pero si hablamos de lo que significa el evangelio, pudiéramos definirlo de esta manera, y yo lo anoté así. El evangelio es la proclamación de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, así como al mensaje de salvación que se ofrece a la humanidad a través de él. En un sentido más amplio, el evangelio abarca la totalidad del mensaje cristiano y la revelación de Dios a través de Jesucristo. Entonces, cuando hablamos del evangelio, hablamos de una persona. Cuando hablamos del evangelio, hablamos de una buena noticia, hablamos de algo que cambia la condición de la humanidad. Y eso es lo que estaba pasando en Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando el Señor está inspirando a Moisés para escribir estas palabras. Sabemos que en los primeros 3 capítulos el Señor va a hacer toda su creación y dice la palabra de Dios que todo lo que Dios hizo era bueno en gran manera, es bueno en gran manera porque Él lo hizo. Pero dentro de su creación, Él puso al hombre y a la mujer en un lugar hermoso que era el huerto del Edén, un lugar donde la presencia de Dios era constante, un lugar donde el hombre podía tener una comunicación con Dios y hablar con Él y ser movido por Él y estaba en una constante relación con el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor nos creó para tener una relación con Él. El propósito de nuestra vida es que nosotros podamos tener una comunión íntima con el Señor, una relación con Él, así como Él creó al hombre y a la mujer en el principio. Pero este comienzo se vio dañado por el pecado. Y cuando hablamos del pecado, hablamos de errar al blanco, hablamos de lo que dice Romanos capítulo 3, que el pecado es la separación eterna de Dios y es algo que aflige al hombre porque al ser creado para tener una relación con el Señor, este pecado corta esa relación, este pecado nos aleja del Señor. Y el Señor dijo al hombre y a la mujer, dijo, de todo árbol del huerto podéis comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás.
Entonces vino la serpiente, vino el adversario, vino Satanás a través de la serpiente y engañó al hombre, engañó a la mujer, y estos desobedecieron a Dios, tomaron de ese fruto que el Señor les dijo que no tomaran, y el pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte, y esa muerte pasó a todos los hombres. Romanos capítulo 5, versículo 12. Entonces, si dejamos este mensaje ahí, este panorama ahí, no tendríamos esperanza. No habría una oportunidad de restablecer esa relación con Dios. Y la realidad es que humanamente, ni usted ni yo tenemos la capacidad de restablecer nuestra comunión con Dios. No hay nada que el hombre pueda hacer por su propia capacidad para alcanzar el favor del Señor. Pero como el Señor sabe que nosotros somos incapaces por causa de nuestro pecado, entonces Él nos trae un plan y nos muestra un plan que Él ya tenía. Al Señor no se le ocurrió en el momento decir, el hombre pecó, entonces ahora tengo que hacer esto. No, Dios ya tenía un plan. Desde antes de la fundación del mundo, tú y yo estábamos en el plan del Señor para cumplir un propósito que Él quiere hacer en nuestra vida. Lo mismo sucedió con Adán y Eva, y ellos fueron perdonados. El Señor sacrificó un cordero y puso sobre ellos sus pieles, porque la única manera en que el hombre puede ser perdonado es a través del sacrificio. Y estos hombres fueron expulsados del huerto y hay una condenación. Y cuando llegamos al versículo 14 de Génesis capítulo 3 dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, está hablando con la serpiente y la condenación que ésta iba a tener, y dice, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y en el versículo 15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Dios desde los inicios de la creación, el propósito divino ha sido restaurar la relación entre Dios y la humanidad. En este contexto, el Evangelio emerge como el mensaje central que no solo define la esencia del cristianismo, sino que también impulsa la misión de la iglesia en el mundo. Nosotros como iglesia tenemos una misión, y no me refiero a la iglesia como este templo, sino a la iglesia en Cristo que ha sido puesta en el cuerpo por medio del Espíritu Santo, que somos nosotros los creyentes. Nosotros somos la iglesia, y es interesante que cuando el Señor establece la iglesia, Él la protege porque dice que ni el Hades podrá prevalecer contra la iglesia, pero no solamente eso, le da un propósito. Y cuando vemos el libro de los Hechos, hoy vamos a ver varios textos porque me gustaría mostrarles el evangelio en los evangelios y cómo los evangelistas presentaron al Señor Jesucristo, su propósito, su vida, su ejemplo, para que nosotros lo sigamos y entendamos cuál es el verdadero evangelio. Entonces, todo esto radica desde Génesis capítulo 3, versículo 15, donde Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, va a traer una esperanza al mundo, pero no una esperanza que da Moisés. Es una esperanza que da Dios a la humanidad a través de la simiente de la mujer. ¿Y qué significa esto? En Génesis capítulo 3, versículo 15, encontramos la primera promesa de redención. Un versículo que ha sido denominado el protoevangelio, como el primer evangelio, que es lo que significa. Este pasaje, que se sitúa en un momento crítico de la historia humana, revela el plan de Dios. Dios tiene un plan. Él es soberano, Él tiene el control de todas las cosas, y a pesar de que muchas veces nosotros sentimos que quizás las cosas no salen como nos gustan, el Señor está ahí trabajando. El Señor siempre está obrando en nuestra vida, en las dificultades, en las tribulaciones, en los problemas, aun cuando nosotros queremos obedecer a Dios y muchas veces no podemos porque nuestra carne, nuestra propia concupiscencia se interpone. El Señor está allí trabajando en nuestra vida, Él tiene un plan. Entonces, cuando este plan se revela al hombre desde Génesis capítulo 3, versículo 15, es para enfrentar el pecado y la rebelión que entraron en el mundo a través de Adán y Eva. Ahora, nosotros no somos mejores que ellos. El hecho de que ellos hayan tomado la decisión de pecar contra el Señor, yo creo que nosotros hubiéramos hecho lo mismo. Y cuando el Señor Jesucristo vino al mundo y los hombres lo negaron y lo rechazaron, si nosotros hubiéramos estado ahí,
quizás hubiéramos hecho lo mismo, porque en nuestra humanidad y nuestra naturaleza pecaminosa, dice la Biblia que el corazón del hombre está inclinado de continuo en el mal. Entonces debemos entender que nosotros no somos los mejores, que nosotros no somos perfectos, ni vamos a poder alcanzar esa perfección en esta vida, sino que la vamos a tener ya cuando el Señor nos llame a su presencia o Él venga por nosotros, por su iglesia. Ahí va a ser ese momento. Entonces, el veredicto de Dios respecto a la serpiente no se completó con la maldición de arrastrarse, porque le dijo, bueno, ahora maldita serás y te arrastrarás, del polvo comerás, pero después le dice, y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. ¿Qué se refiere a esto de la simiente? ¿Qué se pretende decir por tu simiente? En la simiente de la serpiente se refiere a el reino de la maldad que es gobernado por Satanás. No es una persona, no es un grupo de personas, es el reino de maldad que entró en el mundo por el pecado y que ahora pasó a todos los hombres y que es gobernado por Satanás. Dice la Biblia que quien gobierna este mundo es el príncipe de la potestad del aire. Y ese es el enemigo, es Satanás. Nosotros vivimos en un mundo donde todo lo que el mundo ofrece hoy es algo que nos aleja de Dios, es algo que nos aparta de los propósitos que el Señor tiene para nuestra vida. Entonces, tenemos que ser conscientes que quien gobierna este mundo es el enemigo, es Satanás. Y se refiere a este reino que él gobierna, porque fue él quien empoderó a la serpiente y es el responsable en última instancia de lo que sucedió. En el Nuevo Testamento se confirma esta interpretación. Recordemos Romanos capítulo 16, versículo 20. ¿Qué dice? Y el Dios de paz aplastará a Satanás sobre vuestros pies, ¿verdad? Bajo vuestros pies, perdón. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Y en Apocalipsis 12, 19, cuando habla de lo que Dios va a hacer con Satanás y la serpiente, dice, fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, en cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, hay una confirmación de esta interpretación en el Antiguo Testamento. Nosotros lo entendemos porque tenemos toda la revelación divina. Y tenemos la Biblia y podemos entender lo que el Señor nos está queriendo decir a través de este pasaje. Ahora, dice tu simiente, pero también dice y la simiente de la mujer. La interpretación afirma que en la mente de Dios también estaba la descendencia de la mujer. En un sentido más amplio, alude a un reino del bien sobre el cual llegará a gobernar un descendiente de la mujer. Y nosotros sabemos quién es este descendiente. ¿Quién es? Jesucristo. Entonces el Señor, desde ese momento, Dios ya nos estaba revelando a nosotros que la esperanza, la redención del hombre y la restauración de nuestra comunión con Dios iba a venir a través de una persona. Y esa persona es nuestro Señor Jesucristo. Este individuo futuro derrotará finalmente a Satanás y pondrá fin al conflicto entre los dos reinos, ¿verdad? El reino de la maldad y el reino de Dios, que el rey es Jesucristo, el rey de reyes y señor de señores. El ataque resultará en daño porque dice tú, el versículo dice, esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. O sea, había un daño que el Señor Jesucristo iba a recibir del enemigo, pero no una derrota. Sin embargo, la simiente de la mujer haría más que atacar a Satanás, le aplastaría la cabeza. Y esto simboliza la derrota total sobre Satanás, la muerte y el pecado, mis hermanos. Y esto es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque el Señor derrotó la muerte y el pecado. Cuando Romanos capítulo 6, versículo 5 o versículo 4 dice que el pecado ha sido destruido, no se refiere a que el pecado ya no existe más en nuestra vida. Se refiere a que el pecado ha sido inhabilitado porque nosotros ahora tenemos a Dios en nuestra vida y por lo tanto el enemigo no nos puede tocar. No porque nosotros seamos buenos o tengamos algo implacable, seamos implacables, no. Es porque el Señor está con nosotros y el Señor ya venció al enemigo. Es por eso que tenemos esperanza, es por eso que tenemos un mensaje que compartir. Porque Dios ya hizo la obra. Semejante interpretación convierte este versículo en la primera profecía mesiánica de las Escrituras. Y yo sé que muchos de ustedes ya habían escuchado esto, pero es necesario que volvamos al principio, que entendamos que Dios tiene un plan. Y es por eso que en esta mañana a mí me gustaría compartirte
las características del Evangelio y su centralidad en la misión de la iglesia. ¿Por qué el Evangelio es tan importante? Entonces ahora sí vamos a ir a ese texto que está en pantalla, que es Mateo capítulo 28. Y es un pasaje bien conocido. Vamos a ir a través de Mateo, lo que dijo este evangelista. Recordemos que los evangelistas van a hablar de Jesucristo desde su propia perspectiva. Y cada uno va a presentar al Señor Jesucristo de una manera. Mateo lo presenta como rey, ¿verdad? Marcos lo presenta como hombre, Lucas lo presenta como siervo y Juan lo presenta como Dios. Pero hablan de la misma persona, hablan del Señor Jesucristo. Y Lucas, que no solamente escribe el libro de Lucas, también escribe Hechos, nos va a hablar acerca de la obra que el Señor va a continuar a través de su Espíritu Santo en Hechos. Y es interesante porque el libro se llama Hechos de los Apóstoles. Pero a mí me gusta decir que este libro es los Hechos del Espíritu Santo, porque vemos al Espíritu Santo de Dios viniendo a la vida de los hombres permanentemente y haciendo la obra a través de la iglesia. Entonces, vamos a ir viendo algunas de estas cosas y para eso vamos a tomar 1 hora y media, pastor. Gracias por el tiempo. Y en primer lugar vamos a ver la gran comisión, no tanto tiempo. En Mateo capítulo 28, un pasaje muy conocido, algunos dicen las últimas palabras del Señor Jesucristo. Vemos el versículo 18 al 20 y dice así, vamos a leer las escrituras. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta comisión es dada a la luz de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Esto indica que es una orden. El Señor dice, porque yo soy Dios, porque yo tengo toda autoridad en el cielo y en la tierra, porque yo soy Señor, yo los mando. Y el Señor está enviando a sus discípulos. Y todos aquellos que somos discípulos de Cristo, el Señor nos está mandando. Su autoridad, la que Él nos guía, su autoridad, la que nos fortalece, es su autoridad la que nos envía. Su autoridad nos envía, nos guía y nos fortalece, según Mateo capítulo 28, versículo 18. Ahora, ¿a quiénes Jesús les dice esto? Y ahí fue donde comenzó mi reflexión personal, muy personal, en cuanto a este mensaje. ¿Por qué? Porque el Señor está hablando con sus discípulos. ¿Y quiénes eran sus discípulos? Pedro, un hombre que era impulsivo, que no se callaba y decía las cosas que él pensaba como las pensaba, ¿verdad que sí? Otros que quizás no tenían una profesión, que cuando el Señor los llamó, como a Juan y a Andrés, que estaban pescando y les dijo, síganme. Dejaron todo para seguir al Señor y lo vamos a ver. Hombres que no tenían letra, que no eran del vulgo, como decían algunos criticándolos a estos hombres. Y me pareció interesante algo que leí en un libro que se llama ¿A quién enviaremos? Habla de misiones, de Joel Sutton, con doble T. Y él dice lo siguiente acerca de esto. Dice, en el sorprendente plan de la gracia de Dios, Él no solo salva a las personas que no lo merecen, sino que también nos da el privilegio de compartir las buenas nuevas para que otros lo conozcan. Dios toma a personas imperfectas, nos envía y se mueve a través de nosotros para esparcir la palabra del Señor. De esta manera, de manera que otras personas imperfectas también puedan seguirlo y que ellos también puedan llevar a otras personas a confiar en Él. Y me encantó esto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender quiénes somos nosotros. Eso es humildad. Humildad es reconocer quién es Dios, que Él es el soberano, que Él es el poderoso, el todopoderoso, creador de todas las cosas, y que yo soy así de chiquitito. Y que el Señor en su gracia y en su misericordia puso los ojos en usted y en mí para hacer su obra. ¿No le parece eso maravilloso? ¿No le parece que tenemos un Dios grande que se ocupa de nosotros y nos conoce tan bien que sabe cuántos cabellos tenemos en la cabeza? Eso es maravilloso. Él usa personas imperfectas. Decía el profesor Samuel Pérez Millo cuando me dio clase en Argentina, decía, humildad es reconocer
que nosotros no somos nada y que aún así Dios nos utiliza para su gloria. Eso es humildad. Saber que no merecemos lo que tenemos, saber que no merecemos lo que Dios nos ha dado hasta el día de hoy, pero que en su gracia Él así lo ha permitido. Entonces, estas personas imperfectas somos nosotros, mis hermanos. Son los discípulos que han decidido dejar todo para seguir al Señor. La palabra discípulo significa seguir. Básicamente ese es el significado concreto de la palabra discípulo. Seguir. Es una palabra con muchos usos en la Biblia y quiero mencionar algunos. Bíblicamente tiene que ver con ser un seguidor de Cristo. Y vamos a ver esto en relación a lo que dice el Nuevo Testamento, donde se usa esta palabra 282 veces. ¿Será importante la palabra discípulo? Miren lo que dice algunos de los textos. Los voy a mencionar, no los voy a leer. Pero en primer lugar, yo encontré que se usa con referencia a los discípulos que dejaron sus distintos oficios y ocupaciones para seguir a Jesús. Como por ejemplo, Pedro y Andrés. Marcos capítulo 1, 17 y 18, Mateo capítulo 4, 19 al 20. Entonces, allí vemos esto. Dejaron sus distintos oficios, dejaron sus trabajos. Yo conocí a una persona, dominicano, el Señor lo llevó a Estados Unidos, y digo el Señor lo llevó, porque él tenía su trabajo aquí en Dominicana, y él nos servía a nosotros como misionero y decía, mira, con mi trabajo yo te voy a servir. Y él nos arreglaba los vehículos y estaba siempre pendiente a nuestras necesidades, lo hacía con amor, porque dice, yo lo quiero hacer para el Señor. Y él nos veía a nosotros, y él me dijo un día, me dijo, a mí me gustaría poder servir al Señor como ustedes. Poder dejar todo esto, todos estos afanes, mi hermano me decía, para seguir al Señor. Él se congregaba en la iglesia Convertidos a Cristo. Y hace un poco más de 2 años él tuvo un accidente muy grave. Su pierna se partió en muchas partes. Y recibió un tratamiento aquí, pero al final se fue a Estados Unidos porque allá era que podía recibir el tratamiento que necesitaba, la ayuda que necesitaba. Y en resumidas cuentas, hoy él es un diácono de una iglesia en Estados Unidos. ¿Y cuál era su deseo? Servir al Señor. Dejar su trabajo para poder servir a Dios. Dios lo sacó de aquí, él sigue teniendo su trabajo, pero él lo dejó. Aunque él sigue pendiente de esto, él lo dejó para ir y servir a Dios. Y yo hablé con él en diciembre porque él me llamó. Él se enteró que yo estaba en Estados Unidos y me dijo, hermano, no sabía lo que el Señor estaba haciendo en tu vida, pero hoy yo le decía que agradecía mucho a Dios por él y él me decía, hoy yo puedo ver cómo Dios me trajo aquí para que yo pudiera servirle como yo quería, ¿verdad? Y eso es lo que Dios hace. Dios nos mueve, Dios nos envía. A veces usa algunas circunstancias difíciles en nuestra vida para hacerlo, pero cuando Él hace estas cosas es porque nosotros muchas veces nos negamos a seguir ese llamado que Él nos está haciendo. Entonces tenemos que tratar de tener nuestros oídos espirituales bien atentos, así como estos discípulos que dejaron sus oficios, sus ocupaciones, de donde ellos comían para servir y para seguir al Señor. Otro aspecto en cuanto a la palabra discípulo que se usa en el Nuevo Testamento es a los discípulos de Juan el Bautista. ¿Verdad? ¿Qué les dijo Juan el Bautista? Síganme a mí. No, Juan el Bautista es a él al que ustedes tienen que mirar. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí llegó a quien yo sigo y ustedes tienen que seguir, ¿verdad? Y en Juan capítulo 1, versículo 37, vamos a ver que estos discípulos, los discípulos de Juan, siguieron a Jesús. Entonces, la palabra discípulo otra vez se utiliza respecto a aquellos discípulos que ya próximo al fin preguntaron a Jesús qué recompensa tendrían por dejarlo todo y seguirle. Mateo 19, 27. ¿Verdad? Los discípulos entendían que la única manera de seguir al Señor era dejarlo todo. Mateo 16, 24 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Y Lucas en capítulo 9 dice, cada día y sígame. Pero nosotros queremos saltarnos las condiciones y queremos seguir al Señor sin negarnos a nosotros mismos, sin tomar nuestra cruz cada día. Y eso no es así. El Señor establece claramente en su palabra qué es lo que nosotros tenemos que hacer para seguir al Señor. Una pregunta coherente para este momento. ¿Qué cosas hay en nuestra vida? Trabajo, personas, estudio, videojuegos, celular, tablet, porque aquí también hay jóvenes que nos están apartando de seguir al Señor.
Tienen que llegar momentos en nuestra vida donde nosotros decidamos dejar todo para seguirle a Él. Y esa es la vida de una persona que hace misiones, una persona que deja todo para seguir al Señor. También se usa en relación a aquellos aspirantes a discípulos a quienes Jesús les dijo que lo pensaran otra vez. El Señor les dijo, ¿ustedes quieren ser discípulos? Piénsenlo bien antes de lanzarse a la aventura de seguirle. Mateo capítulo 8, 19 y Lucas capítulo 9, versículos 59 al 61. En todos estos pasajes aparece esta palabra discípulo, la palabra griega akoluthein, no sé si la dije bien, pero que significa simple y llanamente seguir al Señor, ser un seguidor de Cristo. Y tenemos que preguntarnos si nosotros lo que decimos con nuestros labios de ser un seguidor de Cristo es coherente con la vida que tenemos. Porque es fácil decir palabras, ¿verdad? Las palabras son livianas y por eso muchas veces nos equivocamos cuando hablamos mucho. Pero nuestra vida tiene que reflejar lo que verdaderamente nosotros creemos, nuestras convicciones. Entonces, en resumen, ser un discípulo de Cristo es ser un fiel seguidor de Él, estar dispuesto a abandonar nuestra propia vida, la vida que nosotros tenemos, nuestro confort, lo que nos gusta, para seguirle. Pero eso no termina ahí. Después de tomar esa decisión, tenemos que luchar cada día por imitarle a Él y ser más como Él, sin importar el costo, los sacrificios y lo que tengamos que hacer. ¿Qué le dijo Pablo a los Corintios en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1? Dice, sed pues imitadores de mí, porque yo soy un duro, porque yo soy bueno, porque yo predico el evangelio, porque el Señor me usa. No. Dice después, así como yo sigo a Cristo. La meta de un discípulo es llevar a un predicador, un misionero, una persona que hace discípulos, es llevar a una persona a poner sus ojos en Jesucristo y que él pueda verlo a Él, que él lo pueda conocer a Él, que pueda servirle a Él. ¿Sabe por qué? Porque nosotros nos equivocamos y nosotros fallamos, pero el Señor nunca nos va a fallar. Por eso nuestros ojos tienen que estar puestos en Él. Entonces en Mateo capítulo 28, el Señor dice, por la autoridad que yo tengo, ustedes tienen que ir. Y yo resumí brevemente lo que este pasaje nos enseña. En primer lugar, que es un mandato y está basado en la autoridad del Señor Jesucristo. Porque Él es Dios y porque Él es Señor, nosotros tenemos que obedecer. Si Él es tu Señor y Él es mi Señor, yo tengo que obedecer al Señor. En segundo lugar, nos saca de nuestra zona de confort porque Él dice, tienen que ir. Si Él estaba haciendo a sus discípulos que tenían que ir, era que tenían que abandonar el lugar donde ellos estaban. Y muchas veces eso es difícil para una persona. ¿Por qué? Porque tiene que dejar su vida o lo que él piensa que tiene de vida para entonces obedecer lo que el Señor está haciendo. Y me gusta pensar en lo que significa la palabra iglesia. La palabra iglesia, el original es la palabra eclesia y significa congregación, pero también tiene un significado más allá, que es llamados afuera. Nosotros como iglesia no somos llamados a estar juntos solamente, que es importante, porque la comunión es la voluntad de Dios. El estar juntos como congregación es la voluntad de Dios y es aquí donde Dios nos edifica y nos muestra sus propósitos. Pero como creyentes nosotros somos llamados a salir. Nosotros somos llamados a alcanzar nuestra comunidad, así como lo está haciendo mi amigo Manuel Ruiz, como lo está haciendo Iván Correa allá en Belén, estamos alcanzando nuestra comunidad, pero también tenemos que alcanzar nuestro país y tenemos que alcanzar República Dominicana y aunque no nos guste o sí nos guste en general, también tenemos una parte de la isla que es Haití y a ellos también tenemos que predicarles el evangelio, ¿verdad? Y tenemos que irnos más allá y después salir al mundo para compartir lo que el Señor ha hecho en nuestra vida y compartir su palabra. Entonces, el Señor nos manda a salir de nuestra zona de confort, pero también nos da una tarea. Y esta tarea está definida en los versículos 19 y 20. Nos manda a ser discípulos, nos manda a bautizarlos y también nos manda a enseñarles la palabra. Hay una tarea que nosotros tenemos que hacer. ¿Cuáles de estos aspectos nosotros estamos haciendo y cuáles no estamos haciendo? Estamos discipulando a una persona. Estamos bautizándoles y en este caso la iglesia es la que tiene la autoridad, los pastores para bautizar a una persona. Estamos guiándoles a eso. Estamos enseñándoles la palabra. O solamente tenemos discípulos a los que les damos cosas y queremos que nos sigan.
o los que hacemos algo por ello y ya por eso tienen que seguirnos. Un discípulo es una persona a quien tú le enseñas la palabra de Dios, a quien tú le enseñas quién es Dios a través de las Escrituras, porque es la única manera en que nosotros podemos conocer a Dios. A veces se acercan los jóvenes, nosotros servimos y trabajamos con jóvenes y algunos preguntan, tienen todo el deseo porque se convirtieron y quieren servir al Señor y dicen, yo quiero servir a Dios. Y están anhelando una posición en la iglesia, están anhelando tener un liderazgo, ser reconocidos, pero cuando nosotros le preguntamos a ellos cómo está su vida espiritual, nos damos cuenta que no están preparados. Y hacemos preguntas como esta, ¿estás leyendo la Biblia? Ah, sí, yo la leo el domingo en la iglesia. ¿Verdad? ¿Estás orando en la casa? Sí, oro por la comida. ¿Verdad? Dar gracias a Dios hay que hacerlo siempre, pero nuestra oración tiene que ser en nuestra comunión con Dios, donde derramamos nuestros corazones a Dios y le decimos a Él, a quien no podemos engañar, desnudos en su presencia, quiénes nosotros somos, lo que necesitamos, que nos perdone, ¿verdad? Y hablamos con Él. La oración va mucho más allá de tener un tiempo de oración en la iglesia solamente, que es importante. Es acercarnos a Dios y cerrada la puerta, como dice Mateo capítulo 6. Ora a tu Padre que ve en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y en último lugar, este pasaje también nos enseña que el Señor prometió estar con nosotros, y yo creo que eso es algo maravilloso, porque dice el versículo 20, y he aquí, yo estoy con vosotros. Y me encanta pensar en esa palabra, yo. ¿Verdad? Cuando Moisés empezó a poner excusas en Éxodo capítulo 3, que el Señor lo estaba llamando del desierto y él decía que no sabía hablar, pero cuando vemos el libro de los Hechos, vemos que Moisés creció en un lugar donde él aprendió idiomas, aprendió letras y sí sabía, pero había estado 40 años en el desierto y quizás se le habían olvidado algunas cosas. Y con miedo de salir y obedecer el mandato de Dios, él le dice, pero cuando yo vaya y me presente delante de Faraón y me pregunten, ¿quién me mandó? ¿Qué yo voy a decir? ¿Y qué dijo Moisés? El gran yo soy te mandó. Y el gran yo soy significa el eterno Dios. Y eso es algo hermoso porque Dios es eterno. Y Dios dice aquí que Él va a estar con nosotros ¿cuándo? Todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Dios va a estar siempre con sus discípulos, aquellos que deciden obedecer al Señor y salir para predicar su palabra. Y yo anoté una frase aquí que el Señor trajo a mi mente. No hay manera en que nosotros podamos llevar el evangelio en nuestras propias fuerzas. Es necesario que el Señor esté con nosotros. Y a veces nosotros pensamos que venir a la iglesia y tener tiempo de comunión con Dios, leer la Biblia y orar es suficiente para que Dios esté con nosotros. ¿Por qué? Porque pensamos que Él está con nosotros porque nosotros estamos con Él. Pero yo siempre le enseño a mis alumnos en el CCM, les digo, una cosa es que tú estés con el Señor y en comunión con Dios, y otra cosa muy diferente es que el Señor esté contigo. Cuando estudiamos la Biblia, vemos el libro de Génesis donde aparece la historia de José. Y algo que me cautiva de la historia de José es que decía, y Jehová estaba con José. Y en cada decisión, en cada prueba, en cada paso, el Señor estaba con él. Y cuando vamos al Nuevo Testamento, vemos a esta jovencita, María, que Dios elige para que llevara en su vientre el Salvador del mundo. Y dice la Biblia que el Señor estaba con María. Y hasta ahora, no sé si me toca leer la Biblia otra vez este año, no he encontrado otro texto que diga que el Señor estaba con esa persona. Sí hay muestras de que Dios está con sus discípulos, de que Dios está con los profetas, de que el Señor va a estar con nosotros. Hay promesas. Pero de los únicos dos personajes en la Biblia que yo he visto que la Biblia dice claramente que Dios estaba con ellos, es José y María. José en el Antiguo Testamento y María en el Nuevo Testamento. Y eso es algo bien interesante. ¿Por qué? Porque como cristiano, como hijo de Dios, yo debo procurar que el Señor esté conmigo. Yo debo procurar sentir su presencia en mi vida. Yo debo procurar que en las decisiones que yo tomo, no es porque yo quiero, es si el Señor quiere, como dice su palabra. Debo procurar estar lleno del Espíritu Santo y entender que mi vida no es controlada por mis propias decisiones, sino por el Espíritu Santo de Dios que está en mí. Entonces te animo, hermano, a que tú puedas estar
consciente de que el Señor esté contigo. Órale al Señor, eso es una oración para mí. Señor, yo quiero que tú estés conmigo. Y sabe una cosa, hermano, nosotros hemos servido al Señor por mucho tiempo. Y algunas veces no sentimos que el Señor esté con nosotros. Porque nos equivocamos, porque nos enfriamos, porque no somos perfectos. Pero yo le oro al Señor, le digo, Señor, yo quiero que tu presencia esté conmigo. Yo quiero que donde yo vaya, el favor de Dios esté conmigo y tú seas glorificado. Porque al final ese es el fin. En segundo lugar, vemos no solamente la gran comisión, vemos la extensión del evangelio. Y vamos a ver en Marcos, este es un pequeño bosquejo que yo le doy a mis alumnos cuando enseño los evangelios. Pero en Marcos capítulo 16, Marcos va a decir algo más acerca de esta gran comisión. Y él va a decir en el versículo 15, dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿A quién? A toda criatura. Y me encanta pensar en esto porque el Señor Jesucristo envió a sus discípulos a predicar el evangelio a toda criatura y este mensaje nos enseña que esto no está limitado para un grupo, sino para todas las naciones, como dice Mateo capítulo 28. La obra de Cristo tiene el poder de perdonar, transformar y cambiar los corazones de todas las personas en el mundo. ¿Usted lo cree eso, hermano? Yo creo que el Señor tiene el poder de transformar, de cambiar y de llegar a las vidas de todas las personas en el mundo. Y es por eso que predicamos su palabra. Ahora, no todas las personas le van a recibir. Bueno, ya ese es otro tema. No todas las personas van a aceptarle en su corazón. Algunos le van a rechazar. Sabemos que es así. Pero el Señor tiene el poder de transformar y cambiar a todas las personas en el mundo. Amén. Es por eso que predicamos el evangelio. Es muy importante que entendamos nuestra responsabilidad de llevar el evangelio a lugares donde no se ha escuchado. ¿Usted ha pensado alguna vez ir a una selva, a una tribu y predicar el evangelio? ¿Usted ha pensado que quizás aquí en Dominicana hay lugares donde personas nunca han escuchado el evangelio? Siendo una isla tan pequeña. Bueno, el Señor quiere que vayamos a esos lugares. El Señor quiere que salgamos de nuestra zona de confort y cumplamos su propósito. Aquí hay un llamado que el Señor está haciendo a todos los creyentes. Hay dos clases de llamado en la Biblia. Hay un llamado general, donde Dios nos llama a nosotros. Todos tenemos la responsabilidad de ir, predicar el evangelio y hacer discípulos. Ahora hay un llamado personal donde Dios te llama a ti a cumplir una misión. En tu lugar donde tú vives, fuera de tu lugar, a donde no conoces, pero Dios te llama y Él va a moverte a eso. Ahora, esto es responsabilidad de todos. Aquí no hay nadie que se escape. Ni porque seamos jóvenes o niños, ni porque seamos muy adultos. Todos tenemos que predicar el evangelio. Esa es nuestra responsabilidad. Entonces, algunas veces nuestras vidas opacan el compromiso que decimos tener con el evangelio. ¿Por qué? Porque decimos, tenemos que predicar el evangelio. Pero con nuestra vida nosotros no estamos haciendo eso. Y me gustó la oración de mi hermano aquí cuando dijo, Señor, danos oportunidades de predicarle a las personas pon personas. ¿Verdad? Muchas veces estamos en lugares donde tenemos oportunidad y tiempo para predicar el evangelio y no lo hacemos. Y yo lo he hecho también. Entonces, tenemos que ser conscientes de que hay una urgencia y que muchas veces nuestra vida no está conforme a lo que nosotros decimos creer. No tenemos un testimonio congruente con lo que decimos haber recibido. Porque el pastor Pedro oraba y eso es bíblico. Nosotros compartimos lo que recibimos, ¿verdad? Y lo que hemos recibido es el evangelio. Tenemos que amar y querer, tener el deseo de compartir el evangelio con otros. Cuando vamos a Lucas, y vamos avanzando un poquito más rápido aquí, al final de Lucas, capítulo 24, aquí Lucas nos va a hacer un resumen de lo que es el evangelio, porque a veces hablamos del evangelio y no entendemos lo que el evangelio significa. Lo dijimos en la introducción. Dijimos que el evangelio es hablar de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él hizo por nosotros y que esa obra es suficiente para llevar a un pecador perdido a ser perdonado y darle esperanza y vida eterna. Eso es lo que es el evangelio. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Lucas capítulo 24, versículo 46. En el versículo 45 dice así: entonces les abrió el entendimiento, y me encanta lo que dice este pasaje porque hace énfasis en una palabra, para que comprendiesen las escrituras.
Y el versículo 46 dice, y les dijo, así está escrito. Hermanos, la Biblia no es un adorno en la casa, ni solamente para usarla los domingos. La Biblia es la revelación divina de Dios por el medio de la cual Dios quiere revelarse a nuestra vida. Que nosotros le conozcamos, le entendamos. Y es la Biblia lo que va a poder producir un cambio en la vida de una persona, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No hay poder en nuestras palabras si no vienen de la palabra. No hay. Entonces el Señor les dijo así, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese. En primer lugar, Jesucristo tenía que morir. Era la única manera. Segundo lugar, y resucitase de los muertos al tercer día. El Señor debía resucitar. ¿Por qué? Porque la resurrección es la muestra de que el Señor venció la muerte y el pecado para siempre. Y es la garantía de que así como Cristo resucitó, 1 Corintios capítulo 15, nosotros también vamos a ser resucitados con Él. Entonces es importante decir que Cristo resucitó, pero no termina ahí. Dice el versículo 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento. Tercer lugar, Cristo tenía que morir, Cristo resucitó. Dios quiere que nosotros prediquemos, los discípulos predicaran en su nombre el arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? Arrepentimiento bíblicamente es un cambio de dirección. Yo voy hacia aquí y yo me arrepiento, entonces yo cambio completamente mi dirección y voy hacia otro lugar. Cuando yo me arrepiento, yo cambio completamente mi mente, cambio completamente la dirección que yo estoy teniendo en mi vida y entonces esa vida la pongo en las manos de Dios para que Él la dirija. Entonces es necesario que prediquemos el arrepentimiento. Cuarto lugar, el perdón de pecados, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de algunos pecados. No, de todos los pecados, dice la palabra de Dios. Primera de Juan 1:7. La sangre de Jesucristo tiene el poder de perdonar cualquier pecado en nuestra vida. Una vez yo estuve predicando el evangelio a través de un ministerio de palabra de vida en la cárcel de Campana en Argentina, en Buenos Aires. Y yo me acerqué a una persona, y esto yo lo cuento como testimonio porque me impactó mucho. Este hombre, yo iba con mi tratado, yo con todo el deseo de predicar el evangelio, quizás tenía menos conocimiento que ahora, pero yo tenía el mismo amor por el Señor. Y me acerqué a este hombre con un tratado y lo primero que me salió a decirle fue, Dios te ama, ¿verdad? Y este hombre se puso rojo así. Estaba con su familia, era el Día de los Niños. El Día de los Niños en las cárceles en Argentina permiten entrar toda la familia, la esposa y los hijos. Y este hombre se puso rojo y empezó a gritar fuerte y dijo, no, si Dios me amara yo no estaría aquí. Si Dios me amara a mí no me faltaría una pierna. A este hombre le faltaba una extremidad de su cuerpo. Si Dios me amara yo estaría con mi familia, y empezó a decir muchísimas cosas por esa boca. Yo respiré profundo y yo dentro de mí oraba, Señor, que no me pase nada. Pero me quedé ahí. Y ese día yo le prediqué a ese hombre con el tratado. Yo leí lo que estaba en el tratado. Y eran los versículos de la palabra del Señor. El camino de Romano, la ruta romana. Y este hombre aceptó al Señor Jesucristo. Pero más allá de lo que el Señor hizo, porque fue Dios quien lo hizo, ver esa actitud de este hombre me recuerda la actitud que muchas personas en el mundo tienen hoy, porque le echan la culpa a Dios de todo lo que les pasa en su vida. Pero la Biblia dice claramente que es nuestra propia concupiscencia lo que nos lleva a la perdición. Entonces, vemos que el evangelio es también el perdón de pecados. Dios tiene el poder de perdonar pecados. Y quizás este hombre tenía rencor contra el Señor porque él entendía que Dios no lo podía perdonar. Pero no hay pecado que Dios no pueda perdonar, mis hermanos. Lo dice su palabra. Y dice, todas las naciones. Quinto lugar. El Señor quiere que el evangelio sea esparcido por todo lugar. Él usa sus propios métodos. La iglesia se tuvo que dividir en Hechos capítulo 8 y esparcirse, pero lo que Satanás quería usar para mal, el Señor lo encaminó para bien. Y el evangelio fue conocido en todas las naciones alrededor de Jerusalén. Entonces, este es el evangelio. Otro resumen del evangelio lo encontramos en 1 Corintios capítulo 15.
donde el apóstol Pablo dice, porque ya les he enseñado lo que así mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, ¿cómo? Conforme a las Escrituras, y fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y pudiéramos hablar de ese pasaje solamente todo el día, porque el significado de la muerte de Cristo es muy amplio. El significado de ser sepultado con Él también es importante. Y eso se ve reflejado en el bautismo. Cuando una persona es sumergida en las aguas del bautismo, es la imagen de la sepultura del Señor Jesucristo, dejando ese hombre, esa vieja vida, y resucitando un nuevo hombre resucitado con Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 4, 5 habla acerca de esto un poco. Entonces, la predicación que aparece en el Nuevo Testamento, y podemos ver, por ejemplo, en Hechos también, estos mismos puntos en la predicación de Pedro, en Hechos capítulo 2, versículos 23 en adelante. En el 23 dice, y a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis. Cristo tenía que morir. Versículo 24, el cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, resucitó. Versículo 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense. Había que predicar el arrepentimiento, como lo vimos en Lucas. En el mismo versículo, perdón de pecados, lo dice al final, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Se predica el perdón de pecados. Y en el mismo versículo dice, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Todos debían, cada persona debía predicar el Evangelio, como dice, como el Señor Jesucristo lo dijo en Lucas capítulo 24, en Hechos capítulo 2, a través de Pedro, vemos el mismo bosquejo. Y esto es lo que se conoce como la predicación querigmática en la Biblia. La predicación querigmática es la obra de Cristo en los evangelios y en el libro de los Hechos. Los apóstoles predicaron que Cristo muere por nosotros, que fue sepultado, que resucitó y que Él asciende al cielo. El compartir el evangelio es un privilegio y debemos ser fieles, mis hermanos. Debemos ser fieles a su mensaje. Debemos tener cuidado de no distorsionar lo que la palabra de Dios dice, de no predicar incompleto. Cuando usted predique el evangelio, invite a esa persona a arrepentirse, porque quizás ese es el día de salvación, donde esa persona va a conocer a Cristo y Dios lo va a usar a usted para que esa persona le conozca. En cuarto lugar, el propósito del evangelio. Juan, al final de Juan, capítulo 20, vemos el propósito del evangelio. Miren lo que dice el versículo 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. Claramente, Juan está hablando aquí de lo que él escribió en su carta, pero es lo mismo que se aplica para lo que los otros evangelistas escribieron, porque ¿cuál era el propósito? Que a través de la vida del Señor Jesucristo ellos pudieran reconocer que Él es el Dios soberano y que lo que Él hizo, lo hizo para salvar a la humanidad, reconocer que Él es el Hijo de Dios y que las personas puedan creer. Y esto es algo muy importante, mis hermanos. Cuando usted vaya a predicarle a una persona, no piense que esa persona no va a creer, porque a veces tenemos miedo y nos acercamos y decimos, no, ¿será que él me entiende? No me entiende, yo no soy muy bueno hablando. Pero usted no va a hablar la palabra. La obra no es suya, es del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces vaya con convicción de que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y predique el evangelio, hermano, no tenga miedo. Entonces, el propósito del evangelio es que las personas crean. La intención del evangelio es la fe. El evangelio no solo es información, sino un medio para llevar a las personas a una relación personal con Cristo, que las personas se encuentren con el Señor, que reconozcan a Dios como su salvación, que reconozcan que Él es el único que puede perdonar sus pecados y que entiendan que el Señor quiere darles el regalo de la vida eterna, como dice Juan 3:16. Cuando predicamos el evangelio debemos creer que el evangelio tiene el poder de transformar la vida de una persona, que esa persona puede tener fe en la obra de Cristo y no debemos avergonzarnos de llevar la gloriosa palabra de Dios. No tenga vergüenza. Lleve su Biblia. Yo siempre cuento el testimonio de por qué mi Biblia es tan grande. Y era porque cuando yo era joven iba a la iglesia y yo usaba ropa ancha.
y me ponía la Biblia debajo de la camiseta para que nadie la viera. Y era una Biblia chiquitica así que tenía mi mamá. Todavía la tengo porque fue mi primer Biblia, ¿verdad? Pero cuando yo entendí esto, que yo no tenía que avergonzarme del Evangelio, entonces yo compré una Biblia bien grande para que no la pueda esconder en ningún lado y donde yo vaya, la gente sepa que yo soy un cristiano. Porque ¿por qué yo tengo que avergonzarme de ser cristiano? ¿Hay alguna razón? No hay ninguna. Y al final el Señor se glorifica. Y es lindo cuando las personas te escuchan hablar y dicen, usted como que es cristiano, ¿no le ha pasado? Usted va a la iglesia, una oportunidad para predicar el Evangelio. Y en quinto y último lugar, ¿de dónde viene el poder del Evangelio? Hechos capítulo 1. En Hechos capítulo 1 vamos a ver lo que conocemos por el derramamiento del Espíritu Santo sobre los creyentes, ¿verdad? Las personas ya habían creído en Cristo, los discípulos estaban haciendo la obra y tenían un trabajo por delante para hacer. Pero cuando el Señor Jesucristo habló en Lucas capítulo 24, Él dice algo bien interesante allí. Y esta es la conexión entre el libro de Lucas y el libro de los Hechos. Mire el versículo 49, dice, y he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre. ¿Qué el Padre había prometido? Sobre vosotros, quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos por el Espíritu Santo. El Señor les había mandado a ellos a quedarse ahí. Y entonces cuando vamos a Hechos capítulo 1, que es la segunda parte del Evangelio de Lucas, o el segundo libro de Lucas, dice en el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en el capítulo 2, versículo 4 dice, y fueron llenos del Espíritu Santo porque el Señor cumple sus promesas y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les había dado que hablasen. Entonces, ¿de dónde viene la autoridad del Evangelio? ¿Del pastor? La autoridad del Evangelio viene de una iglesia grande y bonita. La autoridad del Evangelio viene de la sabiduría que tenemos porque estudiamos la palabra de Dios y el Señor nos ha dado el privilegio de enseñar su palabra. ¿No? El poder del Evangelio viene a través del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo tiene un ministerio y el Espíritu Santo es el que convence de pecado, justicia y de juicio. Cuando usted va a predicar el Evangelio y esa persona se convierte, el Señor ya está trabajando en su corazón, ya había estado trabajando en su corazón. Cuando él escucha la palabra, entiende lo que el Espíritu Santo estaba moviendo en su corazón, en su vida, en su mente. El Espíritu Santo tiene un ministerio, el Espíritu Santo es el que nos enseña. Juan capítulo 14, capítulo 16 habla del ministerio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos guía. Todo esto hace el Espíritu Santo. Es necesario que el ministerio del Espíritu Santo esté activo en nuestras vidas para ser testigos eficientes de la obra de Cristo en el mundo. Y recordemos que el ministerio del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado, justicia y juicio. Él nos enseña, Él nos guía a la verdad y por último, Él glorifica al Señor. Cuando usted predique el Evangelio es para darle la gloria a Dios. Ese es el fin. El fin de nuestra vida, ¿cuál es? Darle la gloria al Señor. Por eso cuando nosotros, hermanos, dejamos de darle la gloria al Señor con nuestra vida, hemos perdido nuestro propósito en el mundo. Entonces, esto es algo bien importante. El Espíritu Santo es el que nos ayuda, es el que tiene el poder en el Evangelio para que una persona le conozca. Es importante reconocer que la misión que Dios nos ha dado no depende de nuestro esfuerzo humano, sino del poder del Espíritu Santo. Debemos orar, depender de su guía para cumplir con la gran comisión efectivamente. Hechos capítulo 1, versículo 8 nos enseña que no hay ninguna manera en que nosotros podamos llevar el Evangelio si no tenemos el poder del Espíritu Santo. Amén. Y termino haciendo una pequeña alusión a Isaías capítulo 6. Hace unas semanas atrás estuvimos haciendo la hora silenciosa. Palabra de Vida tiene una hora silenciosa donde todos los días tenemos un devocional y tenemos un tiempo de comunión con Dios de manera personal. Y en el libro de Isaías capítulo 6 vemos muchas cosas. Es un capítulo maravilloso donde Isaías ve la gloria de Dios. Y él ve a los serafines que se cubrían sus rostros, se cubrían sus pies, con 2 alas volaban. Y dice que cuando él estaba allí dijo, ¡ay de mí!
que soy muerto, él pensó que se iba a morir. Porque una persona pecadora como usted y como yo, frente a la gloria de Dios, lo único que le queda es la muerte. Porque estamos delante de un Dios, dice allí, santo, santo, santo. Y cuando Isaías vio esto, dice que el Señor envió un ángel, porque el Señor siempre es el que toma la iniciativa. Y dice que puso carbones en su boca, ¿verdad? Y trajo, haciendo referencia al perdón que Isaías necesitaba tener. Y el Señor lo perdona, pero más adelante el Señor le dice que está buscando a alguien que pueda llevar su palabra, que está buscando a alguien que pueda cumplir una misión que el Señor tiene para ese momento, ¿verdad? Y Isaías dice, que dice la palabra de Dios, que Isaías responde y dice, heme aquí, envíame a mí. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos hoy, empezando el año 2025, a decir, Señor, heme aquí, envíame a mí, sácame de la zona de confort, quítame todo lo que tengo, que me gusta, en lo que yo me complazco, para obedecerte a ti? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacerlo verdaderamente? Que lo que nosotros decimos con nuestros labios en nuestra vida sea congruente y glorifique al Señor. Bueno, yo quiero invitarte en esta mañana, porque no puedo terminar este mensaje de otra manera, a que tú puedas tener un compromiso con el Señor, a obedecer esa gran comisión, a aprovechar ese tesoro que tenemos, que es el Evangelio, que no es para nosotros, es para compartirlo. Ya nosotros somos salvos por la gracia de Dios. Ahora nosotros tenemos que ir y llevar el Evangelio. Me gustaría invitarte a que te pongas de pie en esta mañana. Vamos a ponernos todos de pie y vamos a terminar con una oración. El Señor Dios envió a su Hijo Jesucristo. El Señor Jesucristo envió a sus discípulos y hoy nos está enviando a nosotros también, a que nosotros podamos obedecerle, a que nosotros podamos predicar el Evangelio, ese Evangelio glorioso que cambia, que transforma, que perdona. Y hoy aquí delante del Señor me gustaría que hoy juntos podamos decirle, Señor, aquí estamos. Y yo quiero que tú cumplas tu propósito en este año 2025. No sé cuál es, muéstrame a través de tu palabra. Y si ya sabes cuál es y estás cumpliéndolo, bueno, empieza a caminar con el Señor. Pídele al Señor que te fortalezca a través del Espíritu Santo para que sigas cumpliendo esa gran comisión en la que Él te ha puesto. Vamos a cerrar todos nuestros ojos y vamos a hablar con el Señor. Eterno y soberano Señor, te damos tantas gracias por tu palabra. Glorificado sea tu nombre, Padre, porque tú eres bueno, porque tú eres hacedor de maravillas, porque tus maravillas son tantas que nosotros no las podemos contar, Señor. Gracias porque tú nos has mirado nuestra bajeza, nos has mirado a pesar de nuestro pecado, Señor, y nos has dado propósito a través de la obra de Jesucristo. Y en esta mañana, Señor, queremos hacer un compromiso contigo. No porque hemos escuchado esta predicación, no porque estamos en esta iglesia y porque nos están mirando, sino porque, Señor, hoy tú nos has hablado a nuestro corazón. Ayúdanos a ser obedientes a tu palabra. Que nosotros entendamos que tú eres nuestro Señor y porque tú eres nuestro Señor, nosotros tenemos que obedecerte. Que nosotros entendamos que tú quieres que salgamos de nuestra zona de confort, que vayamos a los lugares, aún a nuestra propia familia, y le prediquemos el Evangelio. Nosotros creemos, Señor, que Jesucristo vino al mundo para salvarnos de nuestros pecados. Creemos que murió en la cruz y derramó su sangre, pero también creemos, Señor, que Jesucristo no se quedó allí, resucitó al tercer día, Él está vivo y hoy vive en nuestros corazones y hoy todavía está vivo y poderoso para salvar a todo aquel que cree. Ayúdanos, Señor, a nosotros llevar esta palabra, a llamar a la gente al arrepentimiento, a llevar esperanza a los corazones que aún no te conocen, Señor. Que nosotros como iglesia también, como IBC, podamos cumplir esa misión durante este año, Señor. Nos ponemos en tus manos y nos comprometemos, Señor, a obedecer lo que tú nos has mostrado en esta mañana en nuestras vidas.
Te damos toda la gloria y la honra a ti, Señor. Gracias por tu palabra una vez más. En el nombre de Jesús. Amén.